empezás a grabar y pones el PowerPoint. Nosotros venimos hablando de técnica legislativa en este curso, y mostramos la semana pasada cuán complejo, la anterior, perdón, cuán complejo es todo el tema que nos estamos abocando. Si podés pasar a la primera diapositiva. Si ustedes se fijan acá en este cuadro, que es un cuadro que lo muestro siempre y muchas veces, posiblemente lo vieron en la primera clase, y que fue hecho por el profesor Castells, nos muestra el mundo de lo que sería la ciencia o teoría de la legislación. Dentro de ello nos volvemos a ubicar la política legislativa, que tiene que ver con la toma de la decisión política, es decir, la construcción política de la ley, y luego se abre en dos ramas, la técnica legislativa, que es la que nos ocupa hoy, y la teoría legislativa. Pero dentro de la técnica legislativa, lo único que vimos en este curso es lo que se llama la técnica legislativa interna, lo que es a la redacción propiamente dicho del texto normativo. En el curso anterior vimos procedimiento parlamentario, que sería la técnica legislativa externa, y no hemos dado nada con respecto a asesoramiento experto ni capacitación dentro de estos cursos. En la otra columna de la teoría legislativa nos quedan un montón de temas que no son tocados en general, no solo por nosotros en estas capacitaciones, sino tampoco por ninguna diplomatura o ningún curso universitario que se esté dando sobre el tema parlamentario. Abajo están los conocimientos auxiliares, todo lo que nos munimos para el trabajo, y luego los conocimientos específicos que tienen que ver con la materia en sí sobre la cual estamos trabajando. Esto nos da un panorama de lo importante que es nuestro trabajo, siempre lo repito, y de que es algo al que le tenemos que dedicar tiempo y también tenemos que estudiar. Pero no basta la teoría en términos, porque la teoría es el conocimiento, es cómo son las cosas. Necesitamos aprender técnica legislativa, que es cómo hacer las cosas. Ahora, la técnica legislativa se aprende trabajando. Ustedes van a ver que ustedes podrán tener manuales, podrán tener reglas de técnica legislativa, podrán haber escuchado muchas clases, pero cuando se sienten a trabajar van a tener dificultades, y esas dificultades solo se van a resolver con el tiempo y con la práctica. Por más que hiciéramos un taller, podríamos avanzar un poquito más, pero lo que les quiero transmitir es que quien no haya redactado algún proyecto todavía, esto le va a servir como para entender de qué se trata, pero igual va a necesitar de apoyo y práctica para poder llevar a buen fin el texto normativo. Pasemos a la otra. El doctor Fermín Pedro Bertone tiene una definición muy sencilla de técnica legislativa, que es parecida a la que tiene el doctor Castells, que dice que es el arte de elaborar textos normativos sin defectos, lo cual es bastante difícil, o con la menor cantidad posible de defectos. Esto es un poco más fácil, digamos, tratar de evitar los defectos o cometer errores en lo máximo que se pueda. Ahora, este es un arte que está conformado por una serie de destrezas. Cada una de las actividades que nosotros hacemos en la redacción del texto son destrezas o específicas que tenemos que aprenderlas aparte. Si nosotros tenemos que aprender cómo se hacen los artículos, aprender cómo se hacen los incisos, aprender cómo se ordena sistemáticamente un texto, cada uno de estos son destrezas o particularidades que vamos a tener que ir aprendiendo. Ustedes van a encontrar varias cosas en torno a esto. Van a encontrar quienes dicen que no importa que tenga errores de técnica legislativa si en realidad el texto refleja un consenso políticamente alcanzado. Bueno, esto en principio sí, el consenso es necesario, muchas veces uno resigna algunas cuestiones en técnica legislativa, pero si tiene demasiado defecto de técnica legislativa, ni siquiera este consenso va a ser suficiente. Y por el otro lado van a encontrar quienes dicen los legisladores nada saben de la técnica legislativa, entonces habría que mandar que el proyecto lo escriban técnicos y que sea una cosa totalmente
digamos, técnica, con una destreza específica, y tampoco es el otro extremo. Es decir, es un término medio entre política y técnica. Cuanto más técnicos y científicos seamos, mejor. Pero de ninguna manera debemos dejar de lado la política. Ahora, una cosa que sí es una regla que no se puede violar, es que la técnica no puede entrometerse en la decisión política. La decisión política, como vimos en la primera charla, es una y previa, y después nos sentamos a escribir. Puede ser que lo haga, que esa escritura, después de la decisión, lo haga una persona de nuestro equipo, o puede ser que no tengamos equipo y lo tengamos que hacer nosotros. Pasemos a la otra. Lo dijimos también en la primera charla, técnica legislativa interna, tiene estructura, redacción, lógica interna de las normas y el tema de dinámica que ustedes vieron con el profesor Pérez Burgón la semana pasada. Pasemos ahora. Hoy vamos a ver estructura y algo de redacción. ¿Qué es la estructura? La estructura es un armazón, es un esqueleto. Es lo que ustedes ven en un, podríamos decir que es el índice de un libro. Son una serie de casilleros que tienen un nombre que vamos a llenar con contenido normativo. La estructura sirve para comenzar a redactar un texto, pero también sirve para que después chequeemos. Si nosotros somos capaces de elaborar este índice, esta estructura, este esqueleto, con los nombres de cada una de las partes, capítulos y que tengan, con nombre para cada artículo, aunque no tenga contenido, y podemos leer a través de esa estructura, como si yo estoy leyendo esto, estructura de la Constitución de la provincia de Neuquén, y leo a través de lo que está aquí descrito, cuál es el orden, y me puedo dar una idea más o menos del contenido que tiene la norma, a tal punto que no me va a quedar de ninguna forma, no voy a entrar en ninguna confusión en decir que esto es una constitución provincial, porque voy a ver que tiene una primera parte que tiene declaraciones, derechos y garantías, y tiene una segunda parte donde organiza el poder legislativo, el ejecutivo y después el judicial. O sea, yo ya sé que esta es la estructura que tienen las constituciones. Entonces, me sirve, y por supuesto porque tiene un preámbulo que es algo que las leyes normal no tienen. Pasemos a la otra. Fíjense acá hay la estructura de una carta orgánica. Ven que es un índice, ven que acá me doy cuenta que es una carta orgánica porque habla de departamento, departamento legislativo, departamento ejecutivo, y por supuesto la segunda parte tiene un título rimbombante que dice organización del régimen municipal. Pasemos a la otra. Fíjense que este es el texto de la estructura de una ley. Ven que tiene disposiciones generales, después tiene artículos, cada artículo tiene un nombre, y luego cada uno de estos nombres me va a decir cuál es el contenido que va a tener después. Ahora, para armar estas estructuras, ¿puedo ser totalmente libre o tengo que guiarme por reglas? Bueno, hay un sector de la doctrina que dice que en realidad la estructura es libre porque uno lo que tiene que lograr a través del texto es comunicar la decisión política, y comunicar la decisión política uno lo tiene que hacer con las herramientas del lenguaje más claras posible y de la estructura más clara posible. En principio puede ser que tengamos en cuenta esto, pero en realidad hay reglas, y esas reglas, algunas de ellas las vamos a repasar hoy, y ustedes las pueden consultar en el material que le hemos mandado. Reglas que tienen que ver, que están en manuales, pero también se les acercó, o por lo menos creo que se les acercó, un proyecto de Santa Fe, de una legisladora, Aberhart de Santa Fe, que en su anexo establece las reglas de técnica legislativa del IRAM. Esas son las que yo aconsejo como las reglas mínimas que se pueden tener en cuenta. Son reglas de estructura, de redacción, de lógica y de dinámica. ¿Cómo se hicieron esas reglas IRAM? Se hicieron con un equipo de expertos, todos de origen parlamentario, que trabajamos en el IRAM bajo la coordinación del doctor Ubertoni y de una persona del IRAM. Logramos acordar una cantidad de reglas, y luego esas reglas fueron sometidas a 2 evaluaciones que se hicieron en distintas reuniones dentro del país, donde vinieron de todas las legislaturas provinciales, y de ahí se aprobó esta norma. ¿Se usa esta norma? No,
porque en realidad nadie está certificando calidad en materia de textos normativos, entonces el IRAN no está actuando, pero nosotros tenemos la posibilidad de, ustedes van a tener la posibilidad de tenerlas porque justamente esta legisladora al incorporarla como anexo las hizo públicas. Y si también, no sé si está aquí, siempre nos acompaña un querido amigo de Corrientes, en Corrientes también las incorporaron como por una resolución las aprobaron, entonces también ahí las pueden encontrar. Alguien preguntó si se puede imprimir el material, sí, no sé si lo pueden imprimir de acá o si se los pueden mandar de otra manera, pero sí, es todo material público esto, así que si no está acá, búsquenlo en internet, que por lo menos todas mis clases están en internet, repetidas en miles de lugares, y todo lo que yo he trabajado, he escrito también está en internet, porque la idea nuestra es que sea propiedad de todos y propiedad común. Pasemos a la otra. Fíjense que acá hay una estructura de una ordenanza, vimos la estructura de una constitución, vimos la estructura de una constitución provincial, vimos ahora, y esta es una ordenanza, ustedes se dan cuenta enseguida que es una ordenanza por el tema de los vistos y considerando, después viene la fórmula de sanción y aparte dice ordenanza. Estas son las posibles estructuras a las cuales ustedes se van a ver expuestos, leyes nacionales, provinciales, ordenanzas, y después, que no vamos a tocar acá, van a ver que los decretos tienen estructura, que las resoluciones tienen cierta estructura y demás. Normalmente uno tiende a copiar la estructura de normas que ya han sido sancionadas y más o menos seguir eso. Generalmente, cuando quieran copiar una estructura, les aconsejo que copien la estructura por lo menos de los órganos ejecutivos, porque tienen, por lo menos el Poder Ejecutivo de la Nación, tienen un equipo técnico de redacción de textos que realmente es de primera línea, y bueno, y van siguiendo unos manuales de estilo y demás, que difícilmente van a hacer que ustedes se confundan. Pasemos a la próxima. Muy bien. ¿Qué es lo primero que aparece en un texto normativo? Lo primero que aparece es la fórmula de sanción. ¿Y qué es la fórmula de sanción? Bueno, pásame a la que sigue, Guillermo. Fíjense, en la Constitución Nacional dice que la fórmula de sanción de las leyes tiene que ser el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley. Eso es lo primero. Luego en la hoja vamos a tener el nombre del cuerpo legislativo al cual pertenecemos, dirá Cámara de Diputados, o dirá Senado de la Nación, o dirá Consejo Deliberante, etc. Lo primero que va a aparecer después de eso va a aparecer la fórmula de sanción. La fórmula de sanción está en la Constitución Nacional y en las constituciones provinciales y en las cartas orgánicas. Por el hecho de que ya esté establecida ahí, significa que no se puede modificar, que hay que copiarla textualmente como está. Y no se crean que esto ha sido siempre así, porque ustedes van a encontrar que hay muchas leyes, por ejemplo, salidas del Congreso de la Nación, que no tienen bien la fórmula de sanción. ¿Qué es la fórmula de sanción desde el punto de vista práctico para nosotros? La indicación de dónde comienza la norma. Yo sé que antes de la fórmula de sanción no puede haber ninguna disposición normativa, que la disposición normativa va a empezar después de la fórmula de sanción. Por lo tanto, es un requisito formal establecido constitucionalmente que debe ser respetado y que me da a mí la pauta de que a partir de ahí comienza el articulado, no antes. En el caso de la fórmula de sanción de la Constitución Nacional, ustedes ven que tienen una coma y unos 3 puntitos ahí. Bueno, el doctor Obertón estudió un poco por qué estaban esos 3 puntitos, qué tenían que ver, porque la reforma del 94 no los sacó, a pesar de que esos 3 puntitos nunca se completan. Aparentemente, había distintos textos normativos que tenían distintos tipos de sanción. Como yo le dijera que había leyes y decretos diferentes, y ahí se colocaba el tipo del decreto ley, y aparte, algo muy interesante, ahí van los fundamentos. Algo así como si fuera, no el preámbulo, sino los considerandos de una ordenanza. Aparentemente, ahí van esa cuestión. De todas maneras, eso no se hace desde
hace muchísimos años, nadie se acuerda bien de qué se trataba, y yo no he encontrado ninguna ley desde el Congreso de 1856 de que tenga alguna ley que encuentre los fundamentos ahí, aunque he leído en varias oportunidades de que de eso se trata. Bueno, pasemos a la otra. Fíjense que, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene otra fórmula de sanción. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley. Y luego viene. Pasemos a otra. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta en reunión ha acordado y ordena. Todo esto es la fórmula de sanción. Muy bien. Pasemos a otra. No, podemos volver a la diapositiva anterior donde estaba el listado de los elementos de la estructura. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Ahí está. Después de la fórmula de sanción, ¿qué viene? Si estamos en una ordenanza, va a venir los vistos y considerando. El visto tiene que ver con las normas que se han tenido en cuenta para la redacción de la ordenanza. Y los considerando serían los fundamentos. En realidad, si bien esta es una costumbre de en todo nuestro país, en los consejos deliberantes, lo ideal sería que las ordenanzas no tuvieran vistos y considerando, sino que se hicieran igual que se hacen las leyes, que se hicieran con fundamentos. ¿Cuál es la razón de esto? Podemos estar todos de acuerdo en el visto, porque en realidad son los antecedentes legislativos de los que hablamos en la clase cuando yo les conté, cuando buscamos antecedentes, que buscamos los antecedentes legales. Pero en los considerandos son los fundamentos. Y luego, si nosotros tenemos una ordenanza que tiene considerandos, y que según el trámite dentro de nuestro órgano legislativo, esos considerandos tienen que ser votados, puede ser que tengamos inconvenientes en el proceso de sanción de la norma. Porque, no sé, dos personas pueden estar de acuerdo en el texto del articulado, pero pueden disentir en cuanto a las razones por las cuales se llega a ese texto. Yo puedo querer una determinada norma porque creo que en realidad conviene tal o cual proceder, y la otra persona cree que esa norma está bien, pero que el proceder al cual responde es otro. Entonces nos pasamos discutiendo y tratando de llegar a un acuerdo para votarlos considerando, cuando ello no sería en realidad necesario. No se olviden ustedes que el proyecto, la decisión política que está en los fundamentos, porque en los fundamentos está descripta la decisión política, ya que en los fundamentos ustedes, o los considerandos, ustedes van a poner las razones de índole política, económica, social, etcétera, que llevan a la sanción de esa norma. Eso digamos, si nosotros aplicamos sancionamos una norma, que le hemos cambiado los artículos, que no son los mismos que los artículos con los cuales entró al plenario de la Cámara, los considerandos no van a coincidir más con la norma, porque digamos, los considerandos correspondían a otra. ¿Me entienden o no estoy siendo confusa? ¿Me entienden? Bueno. Entonces, el consejo es que la ideal sería que vistos y considerandos no tuvieran que ser sometidos a aprobación por el Pleno, y tampoco por las comisiones. Después de la fórmula de sanción, en el caso de digamos, que estemos frente a una norma que no sea una ordenanza, o a una ordenanza que ya hemos puesto los vistos y considerandos, aparece el título. ¿Qué es el título? Es el nombre de la ley. Ahora, el título para algunos no es importante, y para mí es terriblemente importante. Es terriblemente importante desde varios aspectos. Primero, porque para el ciudadano va a leer el título, va a leer de qué se trata la norma a través del título. Y si ve que el título no se ajusta exactamente a lo que está buscando, es posible que no lea la norma. ¿Y qué puede pasar? Que ese título no contemple todo lo que tiene incorporado la norma. Entonces acá viene un tema. Hay autores que dicen
que los títulos no pueden ser extensos, que tienen que ser cortos, pero a veces cuando yo tengo que hacer un título corto, más si es una ley que tiene varias disposiciones, puede ser que en el título no esté englobando todo lo que dice la ley. Entonces una persona que lee ese título corto no se da cuenta que una norma que le sería aplicable está dentro de ese artículo porque se basa en el contenido del título. Quienes objetan, yo prefiero los títulos largos, títulos aunque tengan 3 renglones y que digan, que me marquen todo el contenido de la norma. Entonces, ¿cómo hago si el título es tan largo para después se me hace engorroso cuando yo tengo que hablar del título de esa ley y resulta que tengo 4 renglones? Bueno, hay una forma, una técnica de hacerlo, que es, después de poner en el artículo primero cuál es el objeto de la ley, se le puede poner un nombre a la ley y decir, esta ley se leerá como, y se le pone un título corto o un título abreviado. ¿Podemos ir adelante al tema de los títulos, Guille, pasando? Fíjense, no, antes, la anterior. Acá yo tengo una ley que dice deuda pública, ley número tanto, después vamos a ver los números, y después viene la fórmula de sanción. ¿Cómo sé quién puso este título? En principio, ya casi tengo la presunción que ese título lo puso el boletín oficial, porque la ley tendría que llevar el título debajo de la fórmula de sanción. ¿Por qué? Porque de esa manera ese título sería votado. Yo no tengo seguridad de que el título deuda pública es el que los legisladores quisieron que tuviera, sino que seguramente este título se lo puso el boletín oficial o la persona que publicó la norma. Pasemos a la siguiente. Fíjense, acá tengo otro supuesto. Acá tengo una ley que dice, ustedes la buscan en Infoleg o en SAIG, y dice Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran. Otra vez tengo el problema de que no tengo el título puesto después de la fórmula de sanción, pero el nombre Ley Micaela, normalmente cuando uno habla de la Ley Micaela, de la Ley X, es un nombre que se llama nombre vulgar, no porque sea vulgar, sino es el nombre con el que se conoce la ley, pero que generalmente no es el nombre de la ley. En realidad esta es la Ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Este es el primer caso en la ley 27499 que yo vi que le pusieron el nombre Ley Micaela dentro del texto de la ley al publicarla, pero publicada en el boletín oficial, porque tampoco es el nombre que se le puso en el Congreso. Pasemos a la otra. Fíjense en este caso, otra vez, este es un título que está puesto por la publicación en el boletín oficial, la ley 27155 dice ejercicio profesional de los guardavidas, pero cuando ustedes van al texto que realmente sancionó el Senado, van a ver que está la fórmula de sanción y la ley se llama Estatuto de los Guardavidas. Por eso, todas estas cuestiones son complejas al momento de la interpretación. No en este caso, que bueno, no trae demasiadas dudas, pero sí podría traerlas. Por otra parte, hay autores, y en el derecho comparado, si el título no coincide con el texto de la ley, o si no tienen ley, no tienen título, las leyes, ordenanzas o demás, serían inconstitucionales y estarían perjudicando al usuario, porque el usuario al leer no sabe lo que hay adentro. ¿Vieron eso que a veces se dice las famosas leyes ómnibus, o son las llamadas leyes caballo de Troya? Es decir, donde bajo, la ley de presupuesto es un tipo así. Se llama ley de presupuesto, pero adentro tiene creación de impuestos, creación de subsidios, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la ley de presupuesto. Yo, digamos, soy muy prudente con los títulos, prefiero que el título esté muy claro, prefiero que el usuario final, y más si estoy trabajando en ordenanzas o en leyes que realmente van a ser leídos por el común de la gente, que los títulos estén bien, estén después de la fórmula de sanción, sean completos, y si son demasiado largos, pondré alguna norma después que diga cómo quiero que se llame la ley, coloquialmente, digamos, para evitar tener que repetir semejante título. Hay otro tema que está pasando ahora con los títulos, y hay un artículo muy interesante de una tesis doctoral
hecha en Inglaterra, por un autor que se empezó a mirar el tipo de título que le ponían a las normas que salían del Parlamento inglés, y llegó a la conclusión que las normas a veces los títulos están cargados de emotividad que llevan en realidad, inducen a la sanción. Y ustedes saben que el actual gobierno se caracteriza por eso. Entonces llama a las leyes una cosa que no son. Entonces estamos con disposiciones que en realidad parecen que están apelando a determinados sentimientos o a determinadas cuestiones políticamente correctas o de derecho y garantía, y cuando el contenido de la norma no tiene eso. Por eso el título para mí no es una cuestión que se puede dejar así por encima, así nomás, sino que es importante. El número de la ley, como ven ustedes acá y como verán en las ordenanzas y demás, se pone una vez que está sancionado el proyecto. Y acá hay que tener en cuenta una cosa. Ustedes van a ver que en el diario al día siguiente, a lo mejor va a aparecer, se sancionó la ley número tanto provincial o la ordenanza provincial número tanto, después de la noche siguiente a la sanción en el órgano legislativo. Bueno, todavía no es ley, eso es un proyecto de ley. La comunicación que se manda desde el órgano legislativo al Ejecutivo dice proyecto de ley número, en el caso que el legislativo le ponga el número. Hay algunos casos que este número se lo pone el Ejecutivo. En otros casos, como a nivel nacional, el número lo lleva el Senado. El que le pone el número a las normas es el Senado. Por eso, algo muy importante para tener en cuenta es que no se puede hablar de ley hasta tanto no se haya cumplido el plazo correspondiente a el periodo de veto. Yo no sé si lo que a partir de hoy salió del Congreso es ley, hasta tanto no hayan transcurrido los 10 días posibles para el veto, y lo mismo a nivel provincial. Y esto es sumamente importante, porque acuérdense ustedes que la ley, por ejemplo, de intangibilidad de los depósitos, que salió del Congreso, tardó más de 10 días de ser enviada del Congreso al Poder Ejecutivo. Quiere decir que la gente ordenó su vida a esta ley y, sin embargo, todavía ni siquiera había salido del Poder Legislativo al Ejecutivo. O sea que estuvo 10 días demorada y recién cuando entró empezaron a correr los 10 días del veto. Por eso, ojo, no consideren que es algo ley cuando salió del órgano legislativo, le falta todavía la participación del Ejecutivo. Y en ese periodo no se pueden tomar decisiones porque esas decisiones pueden ser perjudiciales. Pasemos a la otra. Bueno, una vez que yo tengo la fórmula de sanción y tengo, hablamos del título y hablamos también del número, todo ese material que yo he recabado en mi investigación, toda esa decisión política que se va a volcar en normas, la tengo que ordenar de alguna forma para volcarla dentro del texto. Y acá vienen dos órdenes, el orden temático y el orden sistemático. Vamos al orden temático primero. El orden temático es un orden que es como un embudo, va de lo general a lo particular. Es como nosotros leeríamos algo de forma lógica. Primero las disposiciones iniciales, después vendrían las disposiciones de contenido general, después las especiales y así sucesivamente, hasta llegar a lo que se llama el artículo de forma. El artículo de forma no es el último artículo, el que dice comuníquese, regístrese, publíquese, archívese de acuerdo a donde estemos. Se le dice de forma porque es el nombre que se le da, pero no es un artículo que tenga que decir artículo 15, 2 puntos de forma. Está mal eso. El artículo de forma es una orden que se da al otro órgano, al órgano ejecutivo y al órgano legislativo también, para que comunique al ejecutivo tal cosa y para que el ejecutivo proceda a hacer lo que tiene que hacer. Es el único artículo imperativo, el único que da una orden. Es decir, es el único que dice comuníquese. Los otros artículos no deben decir sustitúyese o modifíquese. Tiene que decir
modifícase o sustitúyase, porque no son imperativos. ¿Me entienden en esto? El único artículo que se escribe en imperativo es el último. Y el último lleva la fórmula comuníquese y más, que ustedes tienen que verla dentro del órgano legislativo en el cual están, cuál va. Entonces, entre la fórmula de sanción y el artículo de forma tengo todo el texto normativo. De arriba de la fórmula de sanción no puede haber nada. Por debajo del artículo de forma no puede haber nada. El artículo de forma es la palabra fin. Ahí terminó la norma. No puede haber más nada ahí. Y ustedes dirán, bueno, es fácil, es sencillo. Sin embargo, ha habido modificaciones introducidas a disposiciones, a leyes y demás, que le han querido incorporar un artículo y se lo han incorporado luego del artículo de forma. Eso no es así. Hay que incorporar un artículo debajo del último artículo y correr el artículo de forma. Vayamos a la próxima. Disposiciones iniciales. Bueno, acá ya tengo, el título de esta parte, digamos, se puede llamar disposiciones iniciales. Las leyes tienen este título, disposición inicial. ¿Y qué encuentro adentro? Lo primero que encuentro son las definiciones, si es que las tengo, pero no es obligatorio que las tenga. De ninguna manera es obligatorio que las tenga. A ver si me permiten un segundito. Perdonen, pero esto de los Zoom, tengo un perro acá que me está molestando. Bueno, disposiciones iniciales, entonces, lo primero, las definiciones. Las definiciones son excepcionales. No debe haber definiciones si no son necesarias. Solo se define aquello que realmente necesito definir. Y cuando yo defino, la definición es al solo efecto de esa norma. Si yo defino un término X dentro de una ley, no puedo usar la definición esa para otra ley, salvo que la vuelva a repetir en la otra ley. O sea, las definiciones son excepcionales, son muy difíciles de hacer, porque dentro de la definición debe caber todo lo que queremos decir. Y solo defino a los efectos de la ley que estoy trabajando, ordenanza o texto que estoy trabajando. No sirve esa definición para otra norma. Y por otra parte, no debo definir cosas, palabras que no estén dentro del texto. Hay muchas leyes, si ustedes se fijan, o ordenanzas, que tienen un montón de definiciones, y cuando uno luego, gracias al buscador de Google, empieza a buscar en la página dónde está esa palabra que se ha definido ahí en el texto, no aparece. ¿Por qué pasa esto? Porque se usa las definiciones para meter fundamentos u otros textos que por alguna razón no se han podido acordar en los artículos siguientes. Entonces, definiciones van al principio. ¿Por qué van al principio? Porque el que está leyendo tiene que saber, digamos, tener las definiciones antes de que empiece a leer y poder recurrir a ellas. En segundo lugar, son excepcionales. En tercer lugar, no sirven para otro texto. En cuarto lugar, traten de no hacerlas. Aparte, no pueden definir términos técnicos. La palabra inmueble en derecho tiene un significado determinado, una connotación y una naturaleza jurídica determinada. No pueden definir inmueble como otra cosa. Generalmente las definiciones se utilizan para leyes de carácter técnico. Ahora, cuando ustedes tienen cuestiones, por ejemplo, de definiciones técnicas muy importantes, porque se trata de una ley que va a tener, que estas definiciones van a ir cambiando, es posible, para evitar tener que después modificar toda la norma, que ustedes pongan estas definiciones en lo que está escrito abajo, que se llama anexos. Pero esto ya es más delicado, lo encuentran en códigos como el Código Alimentario y demás, es más complicado de hacerlo, porque ustedes cuando metan una definición en un anexo, van a tener que estar dándoselo
dándole a alguna autoridad la autorización para poder modificarla. Y ustedes van a estar produciendo una delegación ahí. Entonces hay que tener cuidado. ¿Me entienden hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguno que diga? Bueno. Vamos con el tema de los ámbitos de aplicación, ya lo vimos en la primera charla. El ámbito de aplicación son los 4 ámbitos, que son el ámbito de aplicación temporal, el ámbito de aplicación personal, el ámbito de aplicación espacial, el ámbito de aplicación personal, territorial, espacial y temporal. Que yo les conté la otra vez que son los 4 primeros artículos que yo tengo que escribir. Ahora vamos a ir a eso. Pero voy a mirar acá lo que tengo en amarillo. Acá digo definiciones, ámbito de aplicación, ¿y qué pondría luego? Las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Bueno, los casos en que esa norma, por ejemplo, no se aplicaría. Porque yo quiero que las personas sepan desde el primer momento en qué casos no se aplica esa norma cuando leen los primeros artículos. Si me resulta muy difícil para la redacción, porque en realidad no puedo, lógicamente, o desde el punto de vista de la estructura y la redacción, ponerlo acá adelante, por lo menos voy a poner un artículo de remisión. Y voy a poner algo así como esta ordenanza tiene las excepciones que se establecen a partir de los artículos tales. Espérenme un segundito que voy a cerrar. Venga para acá. Venga para acá. ¿Qué entiendo? Mil disculpas, pero me pone nervioso este tema. Bueno, y el otro tema que estamos acá son los anexos. ¿Qué son los anexos? Ustedes lo saben, son, digamos, a veces tienen contenido normativo, o sea, son artículos, a veces son fotos, a veces son mapas, a veces son diagramas, a veces, por ejemplo, si uno dice que por una ordenanza, una prueba, el símbolo de los celíacos es el símbolo en sí mismo dibujado, y los anexos se identifican en la primera parte de la estructura y se debe aclarar que los anexos forman parte del texto. Si uno aclara que los anexos forman parte del texto, eso quiere decir que para modificar el anexo voy a tener que modificar toda la ley, o sea, tengo que llevar la ordenanza de nuevo a un proceso de sanción. Ahora, como les dije, puede haber situaciones en que el anexo vaya a cambiar tanto que no puedo estar todo el tiempo modificando esa ordenanza en sede, digamos, en el procedimiento parlamentario, entonces especifique que el anexo podrá ser modificado por una autoridad tal. Eso está bien hacerlo, pero ojo, como les digo, es una delegación. Pasemos al próximo. Entonces, disposiciones iniciales, van los ámbitos de aplicación, el material es el objeto, siempre se pone al principio el objeto de la ley. A veces se confunde esto con el título y no ponen el objeto de la ley porque el objeto está contenido en el título, está bien, pero una cosa es el título y otra cosa es el artículo primero que dice esta ordenanza tiene por objeto tal cosa. Luego el ámbito de aplicación personal, no lo tengo que poner si se aplica a todas las personas, pero sí lo tengo que poner si se aplica a un sector determinado de personas. Es decir, por ejemplo, si yo voy a aplicar esta norma solo para los menores de 18 años, entonces tengo que establecer ese ámbito de aplicación personal. El ámbito de aplicación territorial, que es donde va a regir esto, lo dijimos la otra vez, o sea, yo si mi norma va a regir en toda la jurisdicción, no lo tengo que poner, pero si va a regir solo en un lugar de la jurisdicción, por ejemplo, si es una norma de emergencia por una cuestión de sequía o demás, o de inundación de algún lugar, tengo que ponerlo. Y después puse acá, recuerdo lo que dije al principio, en la clase primera, la temporal y la vigencia, que normalmente lo puse en rojo, porque ustedes saben que la van a encontrar dentro de la estructura siempre al final, cuando en realidad tendría que ir al principio. Entonces, disposiciones iniciales, los 4 artículos si necesito, más las definiciones y la identificación de los anexos. Esa es la primera parte de la estructura.
Volvamos a donde estaba el orden de estructura, Guillermo. Más atrás. Bueno, después vienen las disposiciones de contenido general. Si yo estoy haciendo un contrato, va a ser la definición del contrato, va a tener quiénes son los sujetos del contrato, los objetos del contrato, etc. Después voy afinando a disposiciones especiales. En un contrato, por ejemplo, va a ser el contrato de locación inmueble para vivienda o el contrato comercial, es decir, voy cerrando. Luego voy a poner las disposiciones orgánicas. ¿Qué son las disposiciones orgánicas? Son aquellas que tienen que ver con la creación de órganos. Y por supuesto, después de las disposiciones orgánicas van a ir las disposiciones de procedimiento, o sea, el procedimiento que van a aplicar esos órganos. Por supuesto que esto es pensando en una ley que tiene todos estos elementos. Puede ser que no tenga disposiciones orgánicas y puede ser que por lo tanto no tenga disposiciones de procedimiento. Pero si yo tuviera una ley muy compleja que tuviera todas estas cuestiones, entonces este sería el orden en que lo voy poniendo. Luego, las infracciones y sanciones. Si yo tengo sanciones por el incumplimiento de la norma, que son muchas, o sea, tengo una ley que tiene 30, una ordenanza que tiene 20 artículos, y los 20 artículos, 18, en caso de incumplimiento, yo le generé una sanción, o si no es una sanción, algún tipo de, digamos, estoy penando de alguna forma con una multa o con, etcétera, una infracción. Si yo tengo muchas normas que necesito poner eso, entonces las pongo aparte. O sea, hago un capítulo, después veremos, o un título, de acuerdo a como sea mi orden sistemático, donde voy a poner esas normas. Pero si son muy poquitas, si yo tengo varios artículos y en realidad hay uno solo o dos que llevan una sanción, está permitido ponerlo dentro del mismo artículo donde está la orden. Es decir, si yo establezco que se debe tal o cual conducta, puedo poner en un párrafo segundo, en caso de incumplimiento pasará tal cosa. Es decir, que las normas que tienen que ver con las infracciones y por lo tanto generan sanciones, se ponen normalmente en un título aparte cuando son muchas, y cuando son muy pocas se pone dentro del mismo artículo. Si yo tengo disposiciones financieras en cuanto a las partidas o de dónde voy a tener que sacar los fondos para ese proyecto, las pongo también hacia el final. Y por último, las disposiciones finales, que a veces se las conoce como disposiciones suplementarias. Estas disposiciones son las que dicen a partir de cuándo entra en vigencia. Acuérdense que eso tendría que ir al principio, pero estamos acostumbrados a poner al final. También va a poner si hay normas transitorias, es decir, normas que digan, por ejemplo, esta ley entrará en vigencia una vez que suceda tal condición, y en el interín va a regir la ley anterior. Es decir, yo estoy estableciendo una transición hasta que comienza la nueva ley, las voy a poner ahí. Y acá van a ir las normas principales sobre derogación. Las derogaciones van al final. Las normas que se derogan, es importante identificarlas con claridad, y nosotros tenemos que ir a buscar a estas normas para identificarlas correctamente al boletín oficial de la jurisdicción de donde estemos. Nunca jamás pongan una disposición que dice derógase todo lo que se oponga o todo lo contrario, porque eso crea inseguridad dentro del sistema jurídico, porque nadie sabe en realidad cuál es la cantidad de normas que se derogan, que puede ser que esté tocando esa norma. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa, creo, no sé si lo vieron con el doctor Pérez Bourbon, porque hay situaciones en que las normas derogan otras normas expresamente, pero hay situaciones en que no está dicho claramente que se deroga, pero leyendo la nueva norma se entiende que deroga la anterior. Esas son las derogaciones implícitas. Este trabajo de identificar las derogaciones y describir cómo corresponde para no dejar duda es un trabajo muy, muy importante, donde cada uno de nosotros, como técnicos legislativos, contribuimos a la mayor seguridad del orden jurídico. Por supuesto que no van a encontrar todas las normas, porque tenemos tal desquicio en la normativa que tenemos, que nunca vamos a estar seguros de que estamos derogando todo lo que se tiene que derogar expresamente. Pero vale que llevemos adelante esta actividad. Después vendrá el artículo de forma, que lo hablé al principio, y luego va a venir una especie, en el proyecto sancionado, va a venir algo que se llama la dada,
que es esa disposición que dice que este proyecto fue aprobado en el órgano legislativo tal, el día tal, y lleva la firma de las autoridades del órgano legislativo. Así tenemos nuestro proyecto terminado una vez que está sancionado, y así se comunica al Poder Ejecutivo. Adelantemos, Guille, más adelante. Pero volví al tema de los anexos. Les muestro acá una forma de cómo se escriben los anexos. Por ejemplo, esta es una ley de protección histórica. Fíjense que el título está puesto debajo de la fórmula de sanción. Tiene artículo primero, bien histórico nacional. Esta primera frase es lo que se llama el epígrafe, que vamos a ver después. Declárase de bien de histórico de interés detallado en el anexo 1 que forma parte de esta ley. Fíjense que este trae 2 anexos esta ley, y en el artículo 2 vuelve otra vez a decir, acá está, es una ley que fíjense que tiene un error, porque en uno dice declárese y en otro declárase. Lo correcto es declárase. Declárese es imperativo y no es correcto. Estos son textos copiados de normas que están vigentes. Y acá dice detallado en el anexo 2 que forma parte de esta ley. Así es correcto como se indican los anexos van numerados, los anexos van a continuación del artículo de forma, o sea, a continuación del artículo que dice comuníquese. Pasemos al otro. Les traje a colación acá la cuestión del digesto jurídico argentino. Muchos de ustedes posiblemente tengan digestos jurídicos a nivel provincial. No todos los digestos jurídicos, creo que algo dije al principio, en la clase primera, están bien hechos. El digesto jurídico tiene que tener solo la norma vigente, no tiene que tener las normas que han sido derogadas, ni las normas que han cumplido su objeto, ni tampoco las normas derogadas implícitamente. Y a nivel nacional existe el digesto jurídico argentino, que está aprobado al 2015 con una media sanción al 2017. Ustedes saben que la norma que aprueba el digesto en el 2015 aprueba 4.000 leyes nada más. Por lo tanto, de las 27.000 leyes que nosotros tenemos ahora, cuando se hizo el trabajo de depurar el ordenamiento vigente, quedarían solo 4.000. Lamentablemente, a pesar de que es ley de la nación, nadie mira el digesto. Y eso hace que nosotros estemos, identificando mal las normas que estamos produciendo a partir del 2015. Inclusive es posible que nosotros estemos trabajando a nivel nacional por error en una norma que el digesto ya la sacó del sistema jurídico. Esto es simplemente para que lo tengan en cuenta, y si ustedes tienen un digesto jurídico provincial, miren ese digesto jurídico provincial. Ese digesto jurídico prudencial puede ser obligatorio si está sancionado por el cuerpo legislativo. Si no está sancionado por el cuerpo legislativo, es una especie de antecedente ordenado de la legislación, pero ahí ustedes tendrían mayor libertad para actuar. Pasemos a la otra. El digesto jurídico argentino, bueno, trae una serie de disposiciones de técnica legislativa, la ley de creación del digesto, que, bueno, si tienen ganas de mirarlo, revísenlo, pero hoy en día prácticamente no se usan. Lo importante de esto es el artículo 17 de la ley del digesto jurídico, que dice que corresponde al Poder Ejecutivo determinar la autoridad de aplicación específica de las leyes. Esto es muy importante y rige en el orden municipal y en el orden provincial. La autoridad de aplicación no la determina el órgano legislativo, porque la aplicación es una facultad exclusiva del órgano ejecutivo, y como tal corresponde a él determinar si quiere que esa ley la vaya a ejecutar el Ministerio X o la Secretaría X. Cuando nosotros le estamos induciendo, poniéndole cuál es la secretaría que nosotros queremos que lo ejecute, el Poder Ejecutivo puede desconocer esta norma y nosotros no tenemos ninguna herramienta para, oponernos a que así sea. Así que acuérdense que cuando redacten ordenanzas o redacten leyes provinciales, no tienen que poner quién es la autoridad de aplicación.
el Ejecutivo va a determinar cuál es la autoridad de aplicación. Yo sé que esto no pasa, pero bueno, es necesario decirlo para que sepan de que existe una norma específica que dice, por lo menos a nivel nacional, que no se pueden poner las autoridades de aplicación. Muchas veces uno pone la autoridad de aplicación porque quiere dirigir al Ejecutivo, en realidad quiere que sea ese ministerio y no otro ministerio, o esa secretaría y no otra secretaría la que ponga en ejecución la ley, y es lo mismo que me olvidé de decirle, hacemos con el título. El título de las leyes, cuando nosotros hacemos el proyecto, nos puede servir para indicar la comisión a la cual queremos que vaya el proyecto. Y entonces, depende de lo que nosotros pongamos en el título, como va a ser lo primero que lee el que está en la mesa de entrada, es posible que después ese proyecto termine en la comisión que nosotros queremos, porque nosotros le pusimos uno de los elementos principales contenidos en el texto, se lo pusimos adelante en el título. Esta es una estrategia que se usa de manera bastante común, que no significa que por eso pongamos un título engañoso, sino significa cómo lo redactamos para que diga lo que tiene que decir, pero induzca a pensar que la comisión que va a estudiar en primer término tiene que ser esta o la otra. Pasemos ahora. A nivel nacional existen unas pautas de estilo de elaboración de documentos legislativos y de composición que están aprobadas por una resolución del 2009. Si ustedes no tienen pautas que serían algo así como reglas de técnica legislativa más sencillas, y a veces tienen duda de cómo escribir los términos o cómo redactar tal o cual cosa, pueden consultar estas pautas, porque estas pautas fueron consensuadas por un número muy importante de editores que eran originariamente editores de diarios y que después fueron aprobadas por el Congreso, por ambas cámaras. Por supuesto, ustedes pueden usar otras pautas, simplemente les aviso que hay unas pautas que se pueden consultar, que están online, que les pueden servir a ustedes para saber si esto se escribe con mayúscula o con minúscula, si esto se escribe de tal o cual forma, si este es, digamos, cómo tengo que escribir ministro con mayúscula en tal lugar, etc. Todas esas cuestiones que dudamos al momento de escribir, en estas pautas están identificadas y se les da una respuesta. Sigamos. Después del orden temático, o sea, ya tenemos todo el material. Acuérdense que la primera clase yo les dije que ustedes estudian, buscan antecedentes, van armando fichas y después se sientan y hacen esa estructura. Esa estructura es la que estamos armando como embudo, y después de que hemos puesto todo el material que tenemos en esa especie de embudo, tenemos que ordenarlo sistemáticamente. Y esta es la división que hacemos de la ley o de la ordenanza. Esta división que ven ustedes acá en esta filmina es la de un texto muy complicado. Generalmente, salvo que se trate de un código contravencional o un código así, no tenemos libros en las ordenanzas. Tampoco tenemos partes. Pero si fuera de tal extensión que tenemos que tenerlo, lo primero sería libros y partes. Después, ustedes ven títulos, capítulos, secciones, hasta los artículos. Este orden es un orden elegido. Uno podría poner secciones antes de capítulo, capítulo después de secciones, o podría, digamos, es medio difícil que ponga los capítulos antes de los títulos, pero lo podría hacer. Esto es una convención. Alguien acordó que esta es la forma de ordenar sistemáticamente. Ustedes pueden adoptarla o pueden adoptar otra. Lo que sí es que una vez que adoptan una forma de orden sistemático, tienen que mantenerlo a lo largo de todo el texto, es decir, no pueden modificarlo. Si pusieron primero los títulos, después irán los capítulos, y el próximo será el título 1, capítulo 1, 2, 3, título 2, capítulo 1, 2, 3, y etc. Y si ponen secciones, después de los capítulos van a tener que seguir este orden, hasta que lleguen al nivel mínimo que es el artículo. Puede ser que ustedes no tengan material suficiente, porque en realidad se trata de una ley de 2 artículos, entonces no tienen ninguna de estos capítulos, ni títulos, ni secciones, solo tienen artículos. Lo importante es saber que una vez que uno elige uno, tiene que continuar. Pasemos al otro, repitiéndolo. La norma IRAM, esta que les contaba, la 30.701, que ustedes la pueden consultar en este proyecto que se le entregó a ustedes en la primera clase, de la diputada Marcela Eberhard de Santa Fe, contiene, pasemos a la otra, un orden determinado
que es este, que ustedes pueden aceptarlo o no, pero parece bastante lógico y parece sencillo. Si yo tengo un solo nivel de orden, capítulos. Si yo tengo dos niveles y tengo que separar, tendré títulos y capítulos, después tendré títulos, capítulos y secciones. Si se me complica más, empezará por partes, títulos, capítulos y secciones, y así sucesivamente. Y para 6 niveles, recién cuando tengo 6 niveles de normas, recién entraría en los libros. Es difícil, y en las subsecciones. Es difícil que lleguen a esto. Como les digo, este es simplemente una propuesta, me parece que es bastante sencilla y bastante acorde a lo que nosotros hacemos en todo el país. Se puede usar, si ustedes quieren, acá se las dejo. Pasemos. Ahora vamos a la última de este ordenamiento sistemático, que es el artículo. El artículo es la unidad de texto normativo. ¿Qué quiere decir esto? Acá lo están repitiendo todos los datos, Morena. El artículo es la unidad de texto normativo. Quiere decir que cada artículo tiene que tener una sola norma. ¿Cómo sé si tiene una sola norma? Es porque cada artículo tiene una sola orden, tiene un solo mandato, no más. No puedo escribir, pasemos al próximo. Fíjense este texto. Este texto no tiene una sola norma, es plurinormativo. Si yo lo tuviera que leer en completo, yo tengo la iniciativa, por ejemplo, fíjense, ¿no? Esto es un artículo que realmente existe, está copiado. La iniciativa deberá presentarse ante la mesa de entrada del Consejo Deliberante. Ahí tengo la primera norma, la primera cosa que estoy diciendo, el primer mandato. Quien remitirá el expediente a la Dirección General de Asuntos Legales. Segunda norma. O sea, se presenta ante la mesa y después la mesa remite a la Dirección de Asuntos Legales, la cual verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ordenanza, Carta Orgánica Municipal y Reglamento Interno. Tercera orden, tercera norma. Expidiéndose por admisión o rechazo en el término de 10 días hábiles. Cuarta norma. El que será tenido como base por el presidente del Consejo Deliberante a fin de aceptar o rechazar la iniciativa popular. Quinta norma. A los efectos de corroborar la habilidad de los ciudadanos presentantes y su inclusión en el padrón electoral municipal, se solicitarán los informes necesarios al juzgado electoral de la provincia. Sexta norma. Acá hay un artículo 4 que en lugar de tener una norma, tiene 6 normas. ¿Qué quisieron hacer? Metieron todo el procedimiento que tendrían que haber sido 6 artículos como mínimo en uno solo. ¿Y por qué hacen esto? Porque dicen, no, porque si no la ley es muy larga. No, pero es peor esto, porque cuando yo estoy leyendo es posible que no lea alguna de las normas, se me pase por alto. Y fíjense lo que pasa después de donde dice el rechazo en el término de 10 días hábiles, punto. El que será tenido como base por el presidente. No tiene el sujeto acá. ¿Qué es el que será tenido? Estos son los problemas que traen cuando nosotros ponemos más de una norma en artículo. Es preferible tener una ordenanza de 50 artículos que una ordenanza de un solo artículo de este tipo. Es más fácil leer 50 artículos donde cada artículo sea una norma que leer esto. Pasemos a la siguiente. Por lo tanto, artículos plurinormativos, no. Artículo uninormativo no quiere decir que el artículo uninormativo sea corto y que sea una sola frase. Fíjense que este artículo, que es un artículo uninormativo, tiene por lo menos 5 renglones. Órgano de control y revisión, la Subsecretaría de Participación Ciudadana es el órgano de control y revisión de las funciones y atribuciones otorgadas por la presente norma a la Dirección de Asuntos Vecinales. Una sola norma, es una sola orden, un solo mandato, una sola cosa que dice. Artículos uninormativos, sí. No importa que mi norma sea larga. Siempre piensen en el destinatario final, piensen en el usuario. Pasemos a la otra. Ahora vamos a un tema que es el más difícil dentro del armado de un texto normativo, que es el tema de los epígrafes. Los epígrafes son los títulos que tienen los artículos. Estos títulos que tienen los artículos es lo que acá está hecho en color rojo. Artículo 3, punto guión, derecho a la vida, punto. Ese es el epígrafe. Lo que continúa después, que ustedes están viendo en blanco, es el artículo.
de epígrafe no está contenido dentro de la norma del artículo, no debe estar contenido de ninguna forma dentro de la norma del artículo. El punto es así: todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. Fíjense que se vuelve a repetir. Fíjense en el que está abajo: falta de pago del impuesto sellado. La falta de pago del impuesto sellado de justicia no impedirá en ningún caso la concesión o trámite del seguro, del recurso. Fíjense que se vuelve a repetir todo porque el epígrafe o título no debe formar parte de la norma. Pasemos a la siguiente. ¿Por qué es difícil los epígrafes? Porque ustedes tienen que ponerle un nombre a cada artículo. Y puede ser que tengan una norma de 60 artículos. Entonces generalmente van por el artículo 30, se calzaron y los artículos que vienen no tienen epígrafe. ¿Por qué me importa que tengan epígrafes? Porque el usuario tiene que saber qué dice la norma para poder leerla, y porque cuando se digitalice, eso va a guiar al que digitaliza a colocar, según ese epígrafe, las palabras para después poder encontrar ese artículo. Por eso hay una serie de reglas que fueron elaboradas por Fermín Bertones sobre el tema del epigrafiado. Fíjense ustedes, la primera regla es uniformidad en toda la ley, es lo que les dije antes, es decir, la ley tiene que tener todos sus artículos epigrafiados, no puede tener 5 y el resto no. En segundo lugar, tiene que ser autosuficiente el texto normativo, lo que les expliqué cuando les mostraba que el epígrafe que está en rojo no está contenido dentro del artículo, en el sentido que no forma parte de la redacción del artículo. Es el título del artículo, como uno dijera, y después el artículo tiene que ser completo. Individual, esto hace que cada artículo tiene que tener un epígrafe diferente. No puedo tener 3 epígrafes que digan deberes, no puedo tener 3 epígrafes que digan derecho, no puedo tener 3 epígrafes que tengan la misma palabra, porque después no puedo encontrar los artículos. Tienen que ser breves, es decir, el epígrafe no puede ser largo como el contenido del texto, y esto es muy difícil porque es una labor de síntesis muy específica que hay que hacer. Esta es la tarea más difícil del técnico legislativo, epigrafiar. Tienen que tener correspondencia con el artículo, y usted me va a decir, por supuesto, ¿cómo le voy a poner un título al artículo que no refleje lo que está en el artículo? Es verdad que no lo van a hacer, pero ¿saben cuándo pasa esto? Cuando el proyecto venía con los epígrafes, luego en la comisión o en el plenario se modificaron los epígrafes, se modificó el texto de los artículos y se olvidaron de modificar los epígrafes. Entonces el epígrafe dice algo que el texto ya no dice más. Y las palabras preferibles quiere decir que tengo que usar las mismas palabras en el texto, en el epígrafe, que en el texto. Por ejemplo, si yo uso la palabra inmueble en el texto del artículo, no puedo poner en el epígrafe casita o edificio. Tengo que poner la palabra inmueble. Epigrafiar es una actividad difícil, se aprende con el tiempo, hay que ejercitarse mucho, pero es central para muchas cosas. Primero, porque después cuando nosotros leamos toda esa estructura, nosotros tendríamos que poder, a través de los títulos que pusimos, los nombres que le pusimos a cada título, o a cada capítulo, o a cada sección, y los nombres que le pusimos a cada artículo, aun si nosotros los tuviéramos en blanco y no tuviéramos nada más que eso, como les mostré yo en esa filmina que tenía, esa diapositiva que tenía la ley, tengo que poder leer la norma, esos epígrafes me tienen que decir cuál es el contenido que yo tengo ahí adentro. Y a su vez me va a permitir ver si yo repetí normas, es decir, si hay excesos, porque tengo 5 artículos que dicen derechos, empiezo a leer y veo que repetí. O si tengo ausencias, tengo faltas, por ejemplo, lagunas. Supongamos que puse varios artículos de derecho, pero no aparece ninguno que tengo deberes. Entonces, epigrafiar es central en términos del armado de la estructura, en términos de control del armado de la estructura y en términos después que se permita buscar dentro de la estructura los artículos. Recuerden que hoy en día, si ustedes no le ponen el nombre a los artículos, eso no es que le van a poner el nombre, pero sí la forma de búsqueda la va a determinar aquel que lo cargue en base digital. Si ustedes tienen una norma que viene ya
sin epígrafes. Si ustedes la tienen que modificar, por supuesto, la modifican sin los epígrafes, salvo que tengan ganas de ser proactivos y colaborar al ordenamiento jurídico y decidan epigrafiar la norma completa, lo que ustedes modifican y lo que no modifican, y ofrecerlo como un nuevo texto para ser sancionado de manera correcta. Pasemos. Acá hay otro tema con los artículos, o sea, los artículos tienen la redacción, que tienen que ser uninormativos, tienen que tener epígrafes, tienen una numeración que es correlativa, la numeración puede ser ordinal o cardinal, la que ustedes elijan. Si ustedes eligen una numeración ordinal, le van a poner ese cerito en los artículos 1 al 9, porque se va a decir primero, segundo, tercero, cuarto, hasta noveno. El artículo 10 no va a llevar cerito, sino que va a llevar ese famoso puntito que ustedes ven acá, antes de la raya. Ese puntito que está acá está diciéndonos que se trata de un ordenamiento ordinal, pero que nosotros lo vamos a leer como artículo 19, no 19. Bueno, esto es simplemente para que lo hagan como corresponde según las reglas. Ahora, el otro tema que me quedo de los artículos, la palabra artículo se pone completa en el primer artículo y después en los artículos siguientes se pone ART, punto, es decir, se pone abreviada. Cuando ustedes tienen un artículo que tiene párrafo, es decir, un primer párrafo y un segundo párrafo, lo seguro que ese artículo tiene 2 normas. Si tiene 3 párrafos, tiene 3 normas. Es muy difícil que se pueda redactar un artículo uninormativo con un párrafo, con más de un párrafo. Si hay más de uno, generalmente hay más normas. Y aparte, si uno quisiera elegir esta forma de redactar, y si uno quisiera hacer las cosas como corresponde, tendría que ponerle al párrafo otro epígrafe. Y esto sería lo que se llama subepígrafe. Fíjense que acá el subepígrafe está marcado con paréntesis. Eso indica que es un epígrafe, un subepígrafe dentro de un epígrafe. Si armar artículos con epígrafe es difícil, armar artículos con epígrafe y subepígrafe es endemoniado. Así que es preferible un artículo, una norma, cada artículo con su número y su epígrafe. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, en principio, párrafos no. ¿Qué tiene el artículo dentro de sí? El artículo dentro de sí puede tener incisos. Los incisos no son otras normas. Fíjense ustedes que acá en el artículo 6º, prohibición de publicidad, lo que dice es que la norma es una sola, que es la que indica qué es lo que está prohibido, y luego va dando distintos casos, pero no hay más de una conducta, más de un mandato, más de una orden. Los incisos, hay una forma de redacción que es muy sencilla para uno aprenderlo. Primero que tienen un encabezado, que en este caso es queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas, que lleva 2 puntos. Luego pueden ser letras o pueden ser números, no importa la forma en que indiquen los incisos. Termina cada inciso con un punto y coma, como ven acá, que sea dirigida a menores de 18 años, punto y coma, y luego cuando está por ya terminar el incisado, va a tener un punto y coma y una O o una I que va a estar marcando. Esa O quiere decir que se puede dar una u otra de estas conductas. Si tuviera una I, quiere decir que se tienen que dar todas las conductas. Es importante que miren acá que cuando dice que 2 puntos, el inciso comienza con minúscula, porque el inciso es la continuación de los 2 puntos. Los incisos es muy común que los pongan con mayúscula, que pongan cada uno de estos con mayúscula. Fíjense que no puede tener el B mayúscula porque lo antecede un punto y coma. Entonces los incisos van con minúscula. A partir del que con 2 puntos, cada uno termina con un punto y coma y el último termina con un punto. ¿Cómo se leen los incisos? Se lee uno por uno con el encabezado. Esta norma se lee: queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas que sea dirigida a menores de 18 años. Y otra vez, queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas que utilicen en ella menores de 18 años. Leo encabezado con inciso.
Este modo de redactar los incisos se llama modo continental, es el que nosotros usamos, el que es correcto para nuestra legislación. Pasemos al otro, por favor. Este es el modo anglosajón, que por ahí tenemos algunas normas que es así, pero está mal. No conviene hacerlo así porque tiene un problema. Si ustedes se fijan, este artículo, cuando uno lo va a leer, dice, artículo 23, derechos políticos, todos los ciudadanos deben gozar de los derechos políticos de participar en la dirección de los asuntos públicos, pero continúa el artículo abajo, donde dice conforme las leyes que reglamentan el ejercicio del derecho. Normalmente, cuando yo tengo el encabezado dividido en dos, una parte al principio, luego los incisos y luego una parte final, me voy a olvidar de leer la parte final. Entonces, para nosotros esto no es aconsejable, lo hace más confuso, es preferible el otro sistema. Eso no quiere decir que esté mal, ni tampoco quiere decir que ustedes no lo vayan a encontrar así. Pasemos al otro. Bueno, terminamos estructura. Estamos hasta acá, son las 19:49 por lo que veo. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, si no yo sigo. No sé... No, Ale, por ahora nadie levantó la mano ni hay preguntas en el chat. Bueno, hoy estamos todos complicados, me parece. Bueno, hablamos de estructura, hablemos un poco de redacción. Por supuesto que es imposible enseñar a redactar. Y lo único que yo tengo listados acá son una serie de cuestiones que ustedes las pueden leer también en ese documento que les pasamos. En principio, la regla principal es que el texto debe redactarse de tal forma que refleje con total fidelidad la decisión política. Es decir, ya sea yo legislador que tengo tomado la decisión política, o sea yo asesor o redactor que me están dando a mí la decisión política para redactar, yo tengo que redactar con la fidelidad suficiente para reflejar lo que se me pidió. La otra regla general es utilizar siempre el lenguaje clásico, es decir, el lenguaje común que utilizamos, evitar todos los modismos de tipo coyuntural y todo lenguaje rebuscado. Las leyes se escriben pensando en el destinatario final que tiene que poder entenderlas. Acuérdense que yo les comenté que una forma de chequear cuando nosotros estamos elaborando el proyecto, de que el proyecto haya sido, lo entienda la gente, es dárselo a alguien que no participó con nosotros, y si no lo entiende, entonces tenemos que hacerlo de vuelta realmente. Saben ustedes también que existe toda la corriente de lo que se llama el lenguaje llano, que trabaja justamente en hacer que las leyes, las ordenanzas, los decretos, las resoluciones, todos se expresen en un lenguaje simplificado, no en ese lenguaje de estilo barroco que tenía nuestro Código Civil, por ejemplo. Regla absolutamente lógica es que hay que cumplir las reglas de la gramática castellana, y en este caso vale siempre tener a mano un diccionario, sobre todo los diccionarios de la RAE, que nos ayudan en términos de gramática y también nos ayudan en términos de los sinónimos, y nos ayudan también en términos de palabras que hemos inventado nosotros y que no existen. Es muy común, yo particularmente les tengo un inquín especial a la palabra recepcionar, porque no existe, es receptar. Entonces, hemos inventado palabras nosotros. Hay que tratar de no usar palabras que no existen. Por ejemplo, implementar tampoco existe. Para eso el lenguaje de la Academia Española va aceptando palabras y nos va diciendo cuáles son las que se pueden usar. Bueno, la otra regla muy importante es que el texto debe tener carácter rigurosamente preceptivo, es decir, el texto, cada uno de los artículos tienen que tener contenido normativo, tienen que tener órdenes, no deben de ninguna manera tener parte de fundamentos. Los fundamentos van aparte, van en los considerandos, si me trato de una ordenanza, o en lo que se llama fundamentos de un proyecto de ley. En la ordenanza acompañarán la ley sancionada, en el texto de una ley o de una ley provincial, los fundamentos quedan en el ámbito parlamentario. Cuando la ley se comunica sin los fundamentos. Tampoco hay que cometer la viveza de meter fundamentos dentro de las definiciones. Muchas veces, como les conté, las definiciones no definen palabras que están dentro del texto y contienen en realidad cuestiones que irían en los fundamentos. Pasemos a la otra.
Las leyes deben redactarse en presente. Bueno, esto es una regla que está bastante discutida. Yo particularmente redacto en presente, porque es una cuestión que me he acostumbrado, no redacto en futuro. Pero hay autores y autores muy importantes que dicen que en realidad las leyes están teniendo en cuenta, digamos, su cumplimiento y su aplicación, y por lo tanto pueden ser redactadas en futuro. Solo el artículo de forma, como les dije, que es el último, el comuníquese, va en imperativo. Los demás artículos no son imperativos, no son órdenes. Debe evitarse la utilización del gerundio. ¿Por qué? Porque el gerundio confunde, porque el gerundio tiene que ver con dos acciones que están ocurriendo al mismo tiempo, y nosotros lo utilizamos a veces para una secuencia de acciones. Entonces, eso está mal, el gerundio confunde, no hay que utilizarlo. Es muy importante, en el caso de que estemos trabajando en la parte de los fundamentos, ya citar correctamente todas las fuentes. Y en la parte del texto hay que citar los organismos como corresponde. Es decir, hay que ir a buscar el título del organismo, no poner Ministerio del Interior cuando se llama Ministerio del Interior y XX. Todos los nombres de los organismos, de las empresas del Estado, etcétera, tienen que llevar los nombres de los, si se modifican los códigos, deben llevar los nombres completos, tal cual han sido, digamos, que tienen. Y para eso hay que nuevamente consultar las bases de datos. Pasemos a la última. No usar sinónimos, no se deben usar sinónimos. Ustedes no están escribiendo una novela, no importa que repitan 200 veces la palabra inmueble. No pueden decir inmueble, casa, chocita, edificio, no. La palabra es inmueble y se repetirá tantas veces como sea necesario. Deben preferir el orden lógico de sujeto, verbo y predicado. No utilizar adverbios. Ustedes saben que hay distintos tipos de adverbios. No sé, no hay que decir lentamente, penosamente, no se está calificando de ninguna forma lo normativo, es preceptivo. Por supuesto, tratar de no escribir de manera negativa, con frases negativas, sino con frases afirmativas. Y el uso de la voz pasiva, que pone mucha atención en la acción y no en el sujeto, es desaconsejable. Bueno, hay muchas más reglas de redacción, las pueden consultar, pueden verlas inclusive en estas pautas que les hemos dado, les hemos acercado de la diputada, de las normas CIRAN, son pocas, pero si van a cualquier manual de técnica legislativa del doctor Pérez Bourbon o del doctor Leiva o cualquier otro manual que consulten, van a ver que las reglas son muchísimo más. En principio, si cumplimos unas mínimas reglas, estaríamos bastante bien. Bueno, hasta acá llegaríamos con lo que es la presentación de todo este tema de estructura. Acá tienen mis datos y estoy abierto si quieren hacer alguna consulta. El que quiera hacer una consulta puede levantar la mano y yo le activo el audio. Bueno, indudablemente creo que hemos tratado de ser lo más claro posible. Parece que, entiendo que no hayan quedado dudas, porque las dudas se presentan cuando uno escribe, así que si ustedes quieren hacer consultas sobre cuando van escribiendo, acá hay alguien que levanta la mano. Ahí le activo. Perdón, Alejandra, ¿me podrías repetir la norma IRAN y el nombre de la diputada que... 30.701 y es la diputada Arjat de Santa Fe, pero cuando pasamos nosotros acá en la clase pasada, y no sé, Guillermo, si lo podés pasar ahora, yo les incluí el proyecto. Porque en la provincia de Santa Fe el problema es que si uno no conoce el número del proyecto no lo puede encontrar, que es un tema muy de poco acceso a la información, digamos, porque ¿cómo vamos a saber cuál es el número del proyecto? Guillermo, ¿lo podés repetir todos esos documentos que pasamos al principio, en la primera clase? Muchas gracias. Pregunta de Mauro. Le voy a reactivar el audio. Mauro. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, cortito. Hoy cuando hablabas, por ejemplo, del nombre, de colocarle el nombre a una ley, ¿eso también se aplica a una ordenanza o está fuera de lugar? Todo lo que yo dije
Todo lo que yo Ah. dije es para todo. A Porque, veces... Sí. porque normalmente no se ve el nombre en una ordenanza, o por lo menos lo que yo he visto, o en los proyectos, mejor ¿Nombre vos dicho. a qué te referís? ¿Al título o al nombre, por ejemplo, Micaela? No, al título. No, el título tendría que ir en toda norma, toda, cualquiera sea. Ah, bien. Falta Bien, bien. a nivel nacional tampoco lo vas a ver. La mayoría de las leyes que vos ves a nivel nacional que tienen un título se lo puso el boletín oficial. Por eso Bien. yo digo que el único título que vale, que se considera puesto por el Congreso o por el órgano legislativo local, es el que va debajo de la fórmula de sanción. Bien. Uh-huh. Les va a pasar también que si ustedes aplican alguna de estas cosas que en el ámbito parlamentario local la costumbre hace que no sean así, ustedes van a tener una pelea, una lucha con el señor secretario que les reciba las cosas, pero bueno, van a tener que ponerse firmes para que se entienda que así se puede hacer, no hay reglas expresas. ¿Alguna otra? Bueno, cuando necesiten algo nos escriben, le escriben a Cuele o me escriben a mí, y si tienen alguna consulta cuando están redactando, así. Pero el resultado, lo único que les puedo contar es que hay que practicar, no hay otra forma más que practicar. Nosotros estamos teniendo una última clase de este curso. No sé si es el horario, el día, o hemos sido los docentes que no hemos sido suficientemente convocantes, pero ha venido disminuyendo el número de personas. Igual vamos a terminar el curso como corresponde. Les agradezco a ustedes la presencia de hoy y les pido mil disculpas porque esto de los Zoom, estoy sola en mi casa y bueno, tal vez hayan escuchado algunos ruidos, pero bueno, no lo podía evitar. No sé si llegamos hasta aquí, Guille, Morena, si hay algo más. No, ahí está. Bueno, Está todo bien. Muy claro, vale. Gracias. ¿Volvieron a pasear los documentos? Sí, pasamos la caja de herramientas de QL, que tiene toda la Ahí está todo información. lo que fuimos desarrollando. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene con la última clase de este curso. Después reanudamos los cursos que tienen que ver para concejales y demás en el mes de más adelante, en junio, con ya todo el tema presupuestario. Gracias a todos y buenas noches. Después me contás qué haces en la veterinaria, porque mi problema era con los perros que yo tengo en mi casa. ¿Eh? ¿Estás atendiendo mientras? Bueno, ¿sos concejal? No te escucho porque estás con el audio sin... Tenés que desmutearte. A ver. Hola, ¿cómo andás? Es de Hola, ¿me Chusma. escuchás? Sí. ¿Sos concejal? Sí, soy concejal acá en Santa Anita, Entre Ríos. Estamos más o menos a 50 kilómetros de Villaguay y 40 kilómetros de Basavilbaso. Muy bien. La verdad que te soy sincero, entre el trabajo y te escuchaba, Sí, me sentaba, pero siempre es productivo, ¿viste? Más que como el grupo donde somos tres de la parte opositora. Todos nos dedicamos a diferentes tareas, otro se dedica al campo y los momentos que tenemos generalmente con el equipo, el grupo que nos acompaña es muy poco, entonces en la elaboración, en sentarse, tenemos una gran colaboración que es un dirigente del PRO, Leandro Jacobi de Paraná, que los ayuda. Que siempre nos da una mano, entonces nos resuelve todos los problemas por ahí con proyectos de resolución, tocando una temática puntual, un acceso en alguna zona rural, el tema de transporte, ahora que el año pasado presentamos un proyecto de transporte, obviamente eso fue a comisión, después ellos tomaron esa iniciativa, hicieron a través del impuesto, todo lo que nosotros habíamos propuesto lo hicieron ellos, bueno, pero en forma indirecta fuimos logrando
que los proyectos nuestros salieran, ¿viste? Y bueno, se dio esta convocatoria, te vuelvo a explicar, ¿Tu nombre siempre uno cómo es? está... ¿Tu nombre? Gabriel Cardoso. Gabriel, contás con nosotros y ten en cuenta que a veces la función del concejal, y yo lo dije en la primera clase, legislar, ya hemos legislado demasiado. Tal vez la actividad de un concejal solucionando los problemas del lugar y llevando adelante otro tipo, las tareas de representación, las tareas de control, las tareas de, digamos, ayuda a la ciudadanía, son tan o más importantes que la legislativa. Nosotros medimos la función de los órganos legislativos por lo que legislan, y la verdad que hoy en día legislar no es lo principal. Lo que estamos tratando de contarles es cómo legislar bien, pero no hay ningún problema si tenés que ocuparte de otras cosas y en vez de hacer 200 proyectos, haces 2 y bueno. Así que quédate súper tranquilo. No, bueno, te agradezco porque a veces nos sentimos como avasallados por los tiempos, pandemia, un montón de cosas que por ahí uno tiene. En la idea fueron varios proyectos que presentamos, creo en total de esta gestión, si bien no fueron muchos, habrán sido 9, pero la mayoría de los que logramos que tenían por ahí más resolución o más repercusión a través de las páginas sociales, en las redes. Se puede hacer en toda la gestión un solo proyecto, que si es un buen proyecto que le cambia la vida a la gente, valió todo el funcionamiento del Consejo. O sea, no es necesario hacer miles de proyectos de resolución o declaración que quedan en la nada para que la prensa o los medios digan, bueno, este legislador la verdad que hizo muchos proyectos. Habría que preguntar de todos los proyectos que hice, cuáles realmente se aplicaron. Así que no te preocupes para nada y te agradezco que hayas estado hoy. Nada más que de curiosa, porque veía el tema de la veterinaria, digo, te voy a preguntar a ver si estaba con la oreja acá y la otra con los clientes que me preguntaban las consultas. Me imagino, pero igual lo tenés grabado en YouTube, todas estas clases están grabadas. No, igual la gente siempre se interioriza, qué bueno las capacitaciones, y quién te está dando, viste, por ahí. Y después está el otro tema, que entre ustedes, los que están reunidos acá, también tienen para consultarse entre ustedes, es decir, los que están interesados en el tema pueden hacerse de apoyo mutuo, ¿no? Porque creo a veces... estamos en contacto con eso, estoy esperando, tiro acá a Gustavo Henke la llamada, porque tenemos que juntarnos el sábado. Bueno. Así que si lo ves por ahí, decirle, mirá, hablé con Gabriel, el veterinario, que me está esperando la llamada. Bueno, está bien. Bueno. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muy bueno. Gracias a vos. Muy bueno. Gracias a vos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao. Igual, si Dios quiere. Chao, chao.